lo largo de la historia de la humanidad han habido diferentes estilos de producir alimentos, diferentes estilos de agricultura. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de agricultura estamos hablando de agricultura en sentido amplio, no solo la producción de cereales, sino también la producción agropecuaria en general, ¿no? Todo lo que es producción de frutas, de cereales, de carne, de leche, de todo. Y entonces arrancamos con la agricultura tradicional, ¿sí? La agricultura de los productores en comunidades de repente indígenas, en comunidades rurales tradicionales, donde en cada continente, en cada país era de diferente manera, ¿sí? Vimos estilos de producción natural, biodinámica, orgánica, biológica, que utilizaban información ecológica para hacer producir mejor la producción de alimentos. Y en la década del 60 viene un quiebre que se llamó la Revolución Verde, y ahí aparece el nombre de Norman Borlaug, que fue Premio Nobel de la Paz y que fue un científico en el cual se basó mucho del desarrollo de la Revolución Verde. Sobre este fenómeno vamos a hablar hoy, ¿sí? Como respuesta, como crítica, como reacción a algunos de los problemas que generó la Revolución Verde, surge toda la agroecología, primero como movimiento, después como ciencia, en los 70-80. Luego viene una segunda Revolución Verde, más vinculada ya al uso de los transgénicos, pero vamos a discutir hoy cómo es muy parecida a la anterior. Y estamos hoy en un momento de cambio, de cuestionamiento, donde estamos hablando de la ecologización de la agricultura, la intensificación ecológica, tratando de pensar nuevos paradigmas para responder a los problemas que genera esta segunda Revolución Verde. Entonces, la agricultura moderna, agricultura industrial o agricultura de la Revolución Verde, que es sobre la que se basa la mayor parte de la producción agropecuaria hoy, en el Uruguay y en el mundo, surge como respuesta a esta idea del famoso Thomas Malthus o el malthusianismo, que decía que la población crece en forma exponencial y la producción de alimentos crece en forma lineal. Por lo tanto, va a llegar un momento en que no va a haber suficientes alimentos para la población que viene creciendo. Y por lo tanto, se van a producir grandes crisis, hambres en el mundo, y que la única solución a eso es lograr incrementar la producción de alimentos en una tasa mucho mayor que la que venía dándose. Norman Borlaug, les decía, era un científico que nació en Minnesota, en Estados Unidos, es un genetista, estudió mejoramiento genético vegetal, ¿sí? Y fue un científico que desarrolló unas variedades de trigo que eran capaces de de producir muchísimo más trigo que antes, basado en que encontró que podían hacerlas un poco más petizas, más enanas, ¿sí? Y de esa manera se evitaban un montón de pérdidas por vuelco que se producían normalmente con el trigo. La idea de que usar semillas mejoradas genéticamente que podían incrementar fuertemente los rendimientos fue la base de esta Revolución Verde, que lograba que antes el trigo en condiciones naturales, en condiciones de agricultura más tradicional, produjera un rendimiento determinado, y con esto se lograron duplicar y triplicar los rendimientos. Podíamos duplicar y triplicar los rendimientos de alimentos por hectárea gracias a este avance tecnológico, ¿sí? Todas las bases de la genética involucrada en eso, cómo se logra la fisiología vegetal vinculada en eso, después lo estudiarán ustedes en otros cursos de la carrera, ¿sí? Pero lo importante acá es que con una tecnología que se podía desarrollar en la semilla, ¿sí? Plantas mejores, plantas mejoradas genéticamente, que desde ya les digo no tienen nada que ver con los transgénicos, ¿sí? Con plantas mejoradas genéticamente por metodologías tradicionales de mejoramiento genético, se lograba multiplicar los rendimientos, ¿sí? Hacer crecimiento mayor de los rendimientos. Esta idea tecnológica, asociada con grandes fuentes de financiamiento, fundaciones internacionales, que apostaron a que esto era un cambio importante para la humanidad porque íbamos a poder aumentar la producción de alimentos en el mundo, empezaron a crear centros de investigación
donde esta tecnología se pudiera incorporar en más cultivos. Y ahí, por ejemplo, está el CIMIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que tiene su sede en México, ¿sí? Que fue uno de los primeros, fue el primer centro creado, un centro internacional donde se invirtió mucho dinero para que la tecnología esta de la Revolución Verde pudiera diseminarse a nivel de todo el mundo, ¿sí? ¿Cuál es la base entonces de la Revolución Verde? Es un paquete tecnológico, ¿sí? El planteo de la Revolución Verde es que podemos solucionar el problema de los alimentos en el mundo en base a tecnología. ¿Qué tecnología? Bueno, lo primero, mejoramiento genético de semillas de alto rendimiento, ¿sí? Tener cultivares de trigo, o de maíz, o de arroz, de alto rendimiento. Para eso viene de la mano, requiere una serie de otras tecnologías. Lo primero es mecanización. Se necesitan tractores, sembradoras, cosechadoras, que antes no eran necesarias. Lo segundo es el uso de fertilizantes químicos. Estas semillas que pueden rendir mucho más en ambientes donde tengan suficientes nutrientes y fertilizantes. Y por eso, además de semillas, la Revolución Verde implicaba usar fertilizantes, nitrógeno, fósforo sobre todo, ¿sí? Para darle a esas semillas el ambiente adecuado para producir más. Lo tercero es, esas plantas crecían bien si estaban libres de otras plagas, enfermedades y malezas. Y entonces era necesario aplicar biocidas orgánicos de síntesis, o como les llamamos comúnmente agroquímicos, ¿sí? Insecticidas, plaguicidas, fungicidas, que permitieran controlar la competencia que otras malezas, plagas y enfermedades le hacían a nuestros cultivos, ¿sí? Y todo eso requería de combustibles fósiles para que funcionaran los tractores y las cosechadoras, combustibles fósiles para producir los fertilizantes, como el nitrógeno o la urea, por ejemplo, requieren muchísimo uso de combustibles fósiles para producirse, que requieren mucha energía, y combustibles fósiles para sintetizar esos agroquímicos, ¿sí? O sea que generó una alta dependencia del petróleo, sobre todo, para la producción agrícola. Entonces, cuando pensamos en el paquete tecnológico de la Revolución Verde, tenemos las semillas como centro, las semillas mejoradas genéticamente, de alto rendimiento, y esto significó diferentes cosas para diferentes cultivos. En el caso del maíz fue utilizar híbridos para tener maíz de alta producción. En el caso del arroz implicó determinado mejoramiento genético. En el caso del trigo, las variedades más enanas, ¿sí? Maquinaria, fertilizantes, riego aparece también como una herramienta importante, pesticidas, y el hecho de que estos cultivos, para que funcionen bien todos estos paquetes, hay que ponerlos en monocultivos, plantarlos solos, ¿sí? Y conocimiento científico como la base de esta tecnología, ¿sí? No tanto el conocimiento que tenía el productor o el agricultor o el campesino, que de repente conocía un montón de cosas de su predio y de su suelo y de sus plantas y de sus animales, sino acá la base está en aplicar un paquete tecnológico que viene de la investigación científica, ¿sí? Eso es la Revolución Verde, ¿sí? Pero además de esta parte más tecnológica de la Revolución Verde, había una lógica más filosófica o política detrás de la Revolución Verde, que era la siguiente: si usamos tecnología moderna de semillas, fertilizantes, agroquímicos, ¿sí? Eso va a lograr que aumenten los rendimientos de los cultivos. El aumentar los rendimientos de los cultivos va a aumentar la producción de alimentos. Y la producción de alimentos aumentada va a reducir el hambre en el mundo, lo cual va a reducir la pobreza, la inestabilidad política y las guerras. Esto era parte de la lógica de la Revolución Verde. Por esto es que muchos países del primer mundo y muchas instituciones financieras apoyaron la idea esta y crearon estos centros internacionales de investigación para desarrollar estas tecnologías a nivel mundial, porque había un objetivo político altruista y noble de reducir el hambre en el mundo y con eso las guerras y todo eso. Y por eso a Norman Borlaug le dieron el Premio Nobel de la Paz, no le dieron el Premio Nobel de la Física
química, fue de la paz, porque tenían esta visión de que más tecnología, más rendimientos, más alimentos, menos hambre, y con eso todos somos felices.